El dolor de espalda afecta en algún momento de la vida casi un 80% de la población. En muchos de los pacientes aparece de forma aguda, es decir, de un momento a otro. En otros se presenta ya de forma crónica, un dolor que se puede extender por muchos meses. Y en algunos casos hay personas para quienes un dolor de espalda podría más bien representar una bandera roja, un aviso de que la causa puede ser proveniente de alguna malignidad. ¿Cuándo hay que sospechar de un dolor de espalda? Que como le digo, 80%, la estadística es bastante grande de quienes en algún momento hemos presentado en alguna parte de la espalda alguna complicación. Invitamos al doctor Pablo Pacheco, especialista en fisiatría y neurodesarrollo, y además subdirector del SENARE y del SEACO, para que sea él quien nos explique con todo detalle cuándo debemos sospechar de una complicación o de un padecimiento más serio en la espalda. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted. Recuerde que si usted tiene una consulta que hacer, el Facebook está a su disposición y también el WhatsApp 6087-7777 para que usted nos envíe su consulta en video. Doctor, antes de entrar de lleno, sí me parecería a mí como adecuado explicar un poquito la anatomía de la columna para ya entender dónde es que se pueden desarrollar o presentar estos padecimientos. Sí. Es muy importante, bueno, la columna, como sostiene el peso de todo nuestro cuerpo, está conformada por diferentes partes, ¿verdad?, que son súper importantes. Entonces tenemos lo que son las vértebras, tenemos músculos, tenemos tendones y articulaciones. Esta articulación, cada una de las vértebras tiene en el centro lo que se llama el disco intervertebral, que está conformado principalmente por agua. Entonces, a pesar de que tiene otros componentes, el agua es su mayor componente y después de los 40 años podemos presentar desgaste. Este desgaste hace que pueda haber dolor y puede manifestarse el dolor ya sea por las diferentes estructuras, ya sea por el dolor que se produce entre el roce de una vértebra y otra, porque el disco intervertebral, que es el que está formado por agua, que es por donde salen los nervios, se comprime y esto duele, o bien por alguna alteración muscular de los tendones o de las articulaciones como tales. Y algo muy importante que se caracteriza hoy en día, ha aumentado hasta en un 50% las causas de malignidad. Sí, bueno, en esta apreciación, en esta ilustración estamos viéndola desde diferentes perspectivas. Sí. Una de forma o vista de forma posterior y la otra de costado, doctor. Exactamente. ¿Esta formación es normal en la columna? Esta es la forma normal, esta es la forma adecuada de cómo debemos encontrar una columna. Cuando se hace una radiografía podemos encontrar que una vértebra se encuentra más aplastada o más comprimida una con otra. Podemos encontrar diferentes formas de las vértebras, pero hay unos huesitos que se forman a los lados que se llaman osteofitos que pueden provocar dolor también a la hora de comprimir los nervios. Y es importante recordar que, bueno, 9 de cada 10 personas presentan dolor de espalda en algún momento de su vida. O sea, es súper frecuente. Ok, doctor. Y qué bueno que tenemos esa ilustración allí para que usted nos explique en cuál parte de esta extensión de la columna es donde normalmente se presentan los problemas. Tenemos, como vemos en las diferentes regiones, ¿verdad? La región cervical, que es muy frecuente el dolor, principalmente en las personas que tienen algún tipo de labor, como por ejemplo los odontólogos. Tenemos el dolor a nivel torácico y el dolor lumbar, que el dolor lumbar es el más frecuente de todos. De todos los dolores de espalda, aproximadamente como entre un 70 a un 80% son a nivel lumbar. Existe lo que se llama la charnela, que la charnela es la división entre un espacio y otro. Por ejemplo, la charnela cérvico-torácica y la toracolumbar y la lumbosacra, que este es el lugar donde hay mayor movilidad de la columna y esto provoca dolor. Bueno, qué bien que usted lo menciona porque quería preguntarle que cuando uno habla de dolor de espalda se refiere también a lumbalgia. Sí. Que ya es todo un concepto, todo un término. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de lumbalgia, hablamos del dolor de la parte lumbar, específicamente. Cervicalgia, de la parte del cuello. Muy bien. Dolor torácico y lumbalgia. Lumbalgia es el dolor más frecuente, que es el dolor en la zona lumbar. Que la mayoría de las personas lo asocian como dolor de espalda, lumbalgia, ¿verdad? Pero no es sinónimo. Sí, ok. Bueno, esa aclaración es importante, doctor. Aquí estamos viendo un poquito temas de extensión. ¿Y en qué momento aplica para esta parte? Sí, aquí lo que vemos es los diferentes movimientos que tiene la columna. Eso es para que la gente vea que la columna tiene tanta movilidad que por eso es que tenemos que tener fortalecidos los músculos. Y es de ahí que las personas obesas, que las personas que tienen flacidez muscular o las personas que tienen aumento de este tipo de movilidad por el ejercicio físico o bien por sus actividades cotidianas pueden presentar dolor. Entonces vemos que si hay movimiento hacia los lados podemos comprimir los nervios que salen de la columna por la porción lateral. Si hacemos hacia atrás o hacia adelante para cargar objetos del piso o bien de una parte alta, puede
puede provocar dolor, o a la hora de hacer contorsión hacia los lados, que puede provocar también ese cizallamiento o rozamiento entre una vértebra y otra que provoca dolor. Regresando al tema de la lumbalgia, doctor, y sobre todo porque otro concepto que se ha despertado en este último tiempo es el tema del teletrabajo y la cantidad de horas que la gente permanece sentada y prácticamente en una posición muy similar. Sí. ¿La lumbalgia podría en algún momento todavía exacerbarse por este tipo de posición corporal? Por supuesto, es una de las causas más importantes. Las personas que trabajan de pie, por ejemplo, las personas que trabajan en supermercados, que trabajan extensas horas de trabajo de pie, o las personas que están en teletrabajo hoy en día, o las personas que trabajan en una oficina, que están sentadas en un escritorio durante largas horas. Tenemos que hacer pausas paulatinas aproximadamente, trabajar una hora, ponernos de pie, aproximadamente unos 5 o 10 minutos, volvernos a sentar otra vez, volvernos a ponernos de pie, para que los músculos tengan esa movilidad normal. A la hora de estar sentados tenemos una relajamiento muscular que a la hora de ponernos de pie se contrae y puede provocar un dolor. ¿A partir de qué edad, doctor? Porque uno todavía escucha, bueno, ya uno desde edades tempranas en algún momento recuerda haber tenido un problema o un dolor en la espalda, pero también escucha mucho gente, población mayor, relatar de que todo el tiempo está doliéndole la espalda. Como te decía, es muy diferente por la causa, específicamente. Acordémonos que desde el nacimiento ya comenzamos a envejecer, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, aproximadamente se puede comenzar a tener síntomas de dolor de espalda por algún tipo de vejez ósea o de envejecimiento óseo a partir de los 40 años aproximadamente. Pero podemos tener dolores de espalda en pacientes mucho más jóvenes, cuando hay una escoliosis, cuando el paciente es obeso, o bien cuando tiene alguna hernia de disco que puede ser genética o adquirida por algún tipo de deporte. Por ejemplo, las personas que hacen artes marciales, personas que realizan boxeo, o personas que juegan fútbol, por ejemplo. También, si no tienen los músculos bien fortalecidos, por esto de que la gente llama, bueno, vamos a ir a jugarnos un partido de fin de semana, y no está preparado físicamente, sí podemos tener también dolores de espalda. Y la señora de la casa, por ejemplo, doctor, que en este momento nos está viendo, que tiene otro tipo de quehaceres a veces y que tal vez no cumple con un deporte como estos de alto impacto, ¿por qué puede desatarse un dolor en la zona lumbar? En la mujer es sumamente frecuente, principalmente por la forma que tiene la parte lumbar, ¿verdad? La parte lumbar tiene una curva hacia atrás. Las mujeres que tienen mucho sobrepeso en la parte abdominal, las que han tenido embarazos y que los músculos están flácidos, todo ese peso se va hacia la espalda, ¿verdad? Principalmente en la zona baja. También tenemos que todas las mujeres, cuando realizan los oficios domésticos, que barren, que limpian, que tienen que colgar la ropa en el tendedero, que tienen que hacer aparte el almuerzo, que tienen que bajar las ollas del gabinete. Son tareas también que llevan mucho todo esfuerzo. Eso se va hacia la espalda. Como les decía, siempre que nosotros recomendamos dos cosas. Una es bajar, ¿verdad? Uno, con los pies torcidos, no con la espalda, ¿verdad? Porque esto lo que hace es que yo pueda cargar el peso hacia mi cuerpo y subir. De igual forma, si tengo algo en la parte superior, tener que jalarlo hacia mí y bajarme y sentarme, y no jalarlo desde arriba, porque todo ese peso se va hacia la parte lumbar. Exactamente, ¿dónde es el dolor lumbar, la lumbalgia, doctor? Se puede presentar en diferentes lugares. Por lo general se presenta en la zona donde están los huesos sacroiliacos, que es la parte, digamos, como de la cadera, ¿verdad? Donde lo que llamamos la cadera o la pelvis, que es específicamente donde se une el hueso de la columna con los huesos sacros, ¿verdad? Que ahí es específicamente donde la mayoría de las veces se puede provocar dolor, y esta es otra causa, que sería una sacroileitis, por ejemplo. Y a nivel de los lados de todo el costado, que es cuando es una contractura muscular. ¿Un dolor de espalda podría irradiar las piernas? Sí, en realidad cuando se irradia hacia las piernas es cuando hablamos de una hernia de disco, cuando tenemos un nervio, que los nervios se salen de la columna y se dirigen hacia los miembros inferiores. Ahí es donde se puede provocar dolor, específicamente en las piernas. Pero el dolor lumbar permanece por lo general, cuando es por contractura, a nivel de la espalda baja, que eso es lo que llamamos una lumbalgia mecánica, que es por todas las actividades que hacemos normalmente. Bueno, a eso iba, porque sabía que hay lumbalgia mecánica y no mecánica. Sí, la lumbalgia mecánica son todas aquellas lumbalgias que se producen por el quehacer diario. Y esa es la que tenemos el 90% de la población. Como les digo, 9 de cada 10 personas pueden presentar un dolor lumbar severo en algún momento de su vida. Y esa es la más frecuente. Bueno, me lleva a pensar que entonces la no mecánica tiene otras causas. Sí. Que parte de la intención de este tema hoy, doctor, es ver cuáles son esas causas cuando ya debemos preocuparnos y puede haber peligro. Y esto es lo que llamamos banderas rojas.
que eso es muy importante. Entonces, en las banderas rojas tenemos todo aquel paciente que tiene un dolor que se irradia hacia los miembros inferiores, un dolor que aumenta con el reposo y que no disminuye con la actividad física. Es un dolor que irradia no solamente en la parte lumbar, sino que también puede irradiar en la parte abdominal. Todas las personas que han bajado de peso y todas las personas que tengan osteoporosis o que tengan osteopenia, que puede representar a una fractura de columna. Bueno, corríjame usted si con esta gráfica yo más bien estoy viendo una lumbalgia mecánica, porque este tipo o esta persona que está ahí ha hecho de todo, doctor. Sí, bueno, ahí podemos ver que es como una gráfica que tiene de todo tipo de lesiones, ¿verdad? Tenemos que tiene una artrosis por deterioro, tiene un disco pinzado, que el disco pinzado ya podemos hablar de una lumbalgia que no es mecánica, sino que es una lumbalgia por un dolor específico, por una compresión de nervio. Los traumatismos, que los traumatismos pueden ser no solamente cuando tengo un accidente, por ejemplo, que me caí, sino que también puede ser una lesión traumática específicamente por una fractura patológica, que eso es cuando es una lesión metastásica. Una lesión metastásica en columna se produce por un cáncer primario, ya sea en mama, en tiroides, o en alguna otra parte del cuerpo que específicamente produzca una metástasis en la columna, que puede ser a cualquier nivel y muy frecuentemente se manifiesta como un dolor a nivel lumbar inespecífico. ¿Qué es lo que se conoce, doctor, como malignidad en lumbalgia? Malignidad en lumbalgia, cuando hablamos de malignidad normalmente pensamos que es cáncer, ¿verdad? Y lo hacemos como un sinónimo y eso ya yo creo que todo lo tenemos como muy establecido a nivel mental, pero cuando hablamos de malignidad en la columna, hablamos de todo proceso que no es normal, o sea, todo lo que no es mecánico puede tener algún tipo de malignidad. O sea, lo que quiere decir es que tenemos una compresión de nervio, que esta compresión de nervio tenga que ocupar tratamiento médico y quirúrgico, o bien cuando tenemos una hernia de disco, cuando tenemos el disco totalmente salido. Ahí podemos hablar también de algún tipo de patología o malignidad en columna. Podemos también hablar cuando tenemos también un pinzamiento de algún nervio o de algún músculo que se puede presentar en las diferentes partes, no solamente de la espalda, puede ser también a nivel glúteo, que la gente lo considera una lumbalgia y es por un pinzamiento del nervio cuando sale de la columna hacia la pierna. Entonces, todas estas cosas se consideran como una malignidad en la espalda. Bastante claro. 9:30 de la mañana, el especialista en fisiatría Pablo Pacheco nos está hablando de cuándo sospechar de que el dolor de espalda tiene o responde por una causa un poco más compleja, como una malignidad. Él mismo lo acaba de mencionar. ¿Cómo tratar esto? Ustedes nos están haciendo consultas, las resolvemos después de la pausa. Ya venimos. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos hablando del dolor de espalda. ¿Cuándo sospechar que este dolor de espalda puede deberse a una causa maligna? El médico especialista en fisiatría Pablo Pacheco está con nosotros hablándonos un poquito de esas principales causas que también se le conoce con el término de malignidad en lumbalgia, nos decía usted, doctor. Sí. Antes de la pausa, también le quería plantear otra de las dudas que la gente presenta mucho y es confundir la lumbalgia, ese dolor en esa zona de la espalda, con la ciática, doctor. Que hace poco hablábamos también de esto aquí en el programa. ¿Cómo podemos diferenciarla? Hay una cuestión, bueno, cuando se llama agudo es más o menos cuando tenemos 3 semanas de dolor en el momento, desde que se da, de un momento a otro, hasta 3 semanas. Y crónico es después de las 3 semanas en adelante. Y puede durar 6 meses, 1 año o hasta más todavía. Entonces, eso es importante diferenciarlo porque la gente cree que agudo es nada más que me dio de repente o que es un dolor muy fuerte, porque la gente dice, es que me dio un dolor agudo. Un dolor agudo es un dolor que me dio en un momento y puede durar 2 semanas aproximadamente. Sí es importante recordar que cuando hay un pinzamiento de nervio, que es lo que llamamos lumbociática, porque es desde la zona lumbar hacia la parte ciática, es que irradia hacia el nervio, que se localiza a nivel del glúteo y que puede irse hacia los miembros inferiores. Eso es un dolor muy característico de la ciática. Y el dolor lumbar, por lumbalgia mecánica, es un dolor que se localiza específicamente en la parte lumbar o en las últimas vértebras. Y que se confunde también con lo que es la sacroileitis, que es específicamente donde el hueso que se une con los sacros, ahí específicamente a nivel entre una nalga y la otra, en los glúteos, en la parte interglútea, ahí se provoca el dolor de la sacroileitis. Entonces estas 3 son muy frecuentes que se confundan una con otra y nosotros nos basamos en el examen clínico a nivel médico para poder diferenciar cuál es una y cuál es otra. ¿Y podría presentar el paciente todas al mismo tiempo? Sí, perfectamente. Podría presentar una hernia de disco que provoque una ciática y que ese dolor de ciática provoque también el dolor de la espalda y que ese dolor de espalda al caminar antiálgicamente para quitar el dolor me provoque una sacroileitis. O sea, es muy, muy asociado una con otra.
Le pregunta Raquel Orozco, doctor, bueno, y plantea a ella que hace poco le diagnosticaron una lumbalgia aguda, pero que el dolor baja y no desaparece. Me pareciera a mí que está hablando un poquito de lo que usted está describiéndonos. Sí, cuando tenemos un dolor que ya pasa su tiempo prudencial, que no mejora con el reposo, que no mejora con los tratamientos analgésicos, terapia física o los ejercicios, es importante también ahí entonces hacer estudios. El primer estudio, el estudio básico para cualquier paciente que tenga dolor de columna es la radiografía, pero la radiografía nos indica cómo están los huesos, no nos indica cómo están los nervios ni cómo están los tejidos blandos. Entonces ahí sí es importante también que una vez que ya pasa el tiempo prudencial para poder diagnosticar una lumbalgia mecánica de una que ya no sospechamos que sea mecánica, hay que hacer un TAC o una resonancia magnética para poder diagnosticar algún tipo de malignidad. En el caso de doña Marcia, ella está viendo la entrevista, tiene 4 meses, doctor, de estar presentando dolor de espalda. Ya es crónico, como usted nos estaba explicando. Sí. La vamos a atender. Muy buenos días, Marcia. Buenos días, mi nombre es Marcia, estoy viendo lo del dolor de espalda, tengo como 3 o 4 meses de estar padeciendo un dolor de espalda y no he ido donde el doctor, cuando hago mucho oficio así es peor el dolor. Quisiera saber qué puedo hacer. Muchas gracias y buenos días. Bueno, gracias a usted, Marcia. Creo que es la pregunta de todos los que en algún momento presenten el dolor de espalda. ¿Qué puedo hacer? Exactamente. Ahí en internet y uno puede buscarlo fácilmente. Se llaman los ejercicios de Williams. Los ejercicios de Williams son específicos para poder disminuir el dolor de espalda cuando es mecánico. Estos ejercicios son muy similares al yoga o al pilates. Se acuesta uno en una superficie plana, hace movimientos circulares de los pies, puede subir una pierna y bajar la otra pierna y es sumamente importante fortalecer los músculos del abdomen. Cuando tenemos un dolor de espalda, tenemos que disminuir la actividad física, la movilidad y mejorar también lo que es la musculatura y principalmente los músculos del abdomen. Creeríamos que son los músculos de la espalda, ¿verdad? Porque lo que duele es la espalda, pero mientras más fortalecidos tengamos los músculos abdominales, menor es el dolor de espalda. Doctor, ¿y si haciendo estos ejercicios de Williams duele? ¿Aún así hay que continuar o cuál es la recomendación? Sí, el tratamiento va dirigido en 3 fases. La primera fase del tratamiento es tratamiento, bueno, si es un dolor agudo, entonces se trata con analgésicos y reposo. Si es un dolor que ya sobrepasa el límite de semanas, entonces tenemos que hacer tratamiento antiinflamatorio, analgésico, podemos usar relajantes musculares, hacer reposo, tratar de fortalecer un poco la musculatura abdominal y hacer terapia física. Y si ya sobrepasa ese tiempo y haciendo estudios, entonces muy probablemente ya haya que enfocarnos en un tratamiento para el dolor neuropático, que es diferente, que es el del dolor a nivel nervioso, o una cirugía. Bueno, estas recomendaciones también aplican, creo que para Yamilet Velázquez, que está explicándonos que tiene más o menos un mes de presentar un dolor en la zona lumbar. Apenas ella se levanta, doctor, resulta que no puede ni sentarse, pero siempre dice que pareciera que hasta el dolor le llega a los pies. Sí. ¿En este caso podría irradiar tanto el dolor lumbar? Sí, una de las características que tiene la lumbalgia por lumbociática, por ejemplo, es que le duele a uno hasta el dedo gordo del pie. Esa es una característica muy frecuente y es una cuestión que nos hace a nosotros pensar, ok, tiene un nervio pinzado, que le duele el dedo gordo. O sea, baja desde la columna y le duele el dedo gordo del pie porque es la forma que se irradia o como va el recorrido del nervio ciático hasta que llega a la parte inferior. Entonces, perfectamente podría ser. Entonces, yo en ese caso, sí lo que recomendaría sería que ya sabiendo de que tiene sintomatología muchísimo más avanzada, ¿verdad? Que tiene dolor de espalda de varios meses de evolución y que duele hasta el pie, y ahí sí habría que hacer estudios un poquito más detallados. Alonso también tiene una consulta en video, doctor. Tiene dolor de espalda. Muy buenos días, Alonso. Buenos días, mi nombre es Alonso. Tengo una consulta para el doctor. Hace ya muchos meses vengo padeciendo un dolor bastante fuerte en mi espalda, sobre todo en la parte baja, como ambos lados, como en las caderas, pero a la hora de sentarme y levantarme, a veces es imposible. Necesito que me ayuden a levantarme, al caminar, al alzar algún tipo de bolsas de supermercado. A la hora de llegar a mi casa y estar en reposo, el dolor es fuerte. Me han tomado placas y me han dicho que lo que tengo es muy recta la columna. No sé qué tan cierto es, qué tipo de problema puede haber. Muchas gracias, buen día. Gracias a usted, Alonso.
En este caso, suena más hacia una lumbalgia mecánica, ¿verdad? Las lumbalgias mecánicas, como les decía, es muy similar a las características que se presenta un dolor específico, localizado a nivel de la columna lumbar, que si ya se hace crónica cuesta un poquito más tratarla, entonces sí tenemos que tomar relajantes musculares, hacer terapia física, hacer natación sería lo ideal, ¿verdad? Para las personas que pueden hacer natación en estos momentos de pandemia es un poco difícil porque las piscinas por lo general están cerradas, pero ese es el ejercicio ideal y no es ir a nadar, es caminar en la piscina, que eso nos mejora mucho el dolor. En este caso, como tal, como decía el señor, que tiene ya varios meses de tener dolor que es muy fuerte a la hora de levantarse, sí, el desgaste de columna por la edad, por el tipo de actividad física, el trabajo que realiza, puede presentarse dolor en esa zona y muchas veces el tratamiento analgésico básico no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, comenzamos con tratamiento neuromodulador. Como le decía, el tratamiento neuromodulador no solamente es el analgésico y el antiinflamatorio y el relajante muscular, sino que son medicamentos específicos para actuar en el efecto que se produce el desgaste a nivel del nervio. Y esto nos ayuda mucho a mejorar el dolor también. Muy bien, bastante claro. Cierro nada más la entrevista con estas recomendaciones que el doctor nos daba. No sé si las tenemos allí de una vez, las tenemos en pantalla, compañeros, pero si no, aquí están. El doctor le sugiere a usted, si ha estado presentando dolor en su espalda, evite el reposo en la cama, cosa que uno pensaría que hay que reposar en la cama, más bien, doctor. También esté tan activo como sea posible, evite la sobrecarga en su espalda, aplique calor o frío o ambas. ¿Doctor? No, bueno, en realidad al inicio, cuando es una lumbalgia aguda, se utiliza frío. Ya cuando es una lumbalgia crónica, se utiliza calor. O bien se puede mezclar 5 minutos y 5 minutos hasta llegar a 20. Muy bien. De 5 en 5, frío, calor, frío, calor. Muy bien, retome actividad física. Prácticamente por lo que veo de todo esto, usted nos está mandando a estar activos. Exacto, exacto. No hay nada peor para una lumbalgia que estar en reposo y no moverse, como les decía, estar trabajando en una sola posición todo el día. Ahora que estamos en teletrabajo, la gente tiende a estar acostada en la cama con la computadora. Hay que estarse levantando, haciendo pausas activas, ¿verdad? La gente tiene que levantarse, ponerse de pie, ir a dar una vuelta, volverse a sentar. Sí. Doctor Pablo, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Pablo Pacheco, especialista en fisiatría y neurodesarrollo. El teléfono que le ofrece para que usted consulte es 2232-8233. 2232-8233. Feliz martes, doctor. Igualmente, muchas gracias.